Así que esta noche vamos a escudriñar a dónde y con quién le deparó Dios el Padre el siguiente encuentro al Señor Jesús, y vamos a pedir que también nos guíe a la hora de meditar su palabra. Esto es Diario de un Discípulo, hermano, día número 19, que lleva por título Citas Divinas. Juan capítulo 4, versículos 5 al 8. Y dice la palabra del Señor así: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Bien, esta es la historia entonces de una plática sintetizada entre Jesús y una mujer. ¿Por qué le digo sintetizada? Porque a pesar de que son 42 versículos y poco menos de la mitad entre un diálogo entre Jesús y el Señor, pues está realmente resumido. Esto no es únicamente lo que platicaron, usted lo puede leer en 5 minutos, pero en realidad no platicaron 5 minutos, fue mucho más. Pero aquí Juan, el escritor, nos está resumiendo qué platicó Jesús con una mujer, la cual no aparecerá nunca su nombre. Usted no encontrará jamás su nombre, solamente que era de la ciudad de Samaria. ¿Por qué no aparece su nombre? 2 razones. La más importante: no es importante su nombre. Hay muchos datos en la Biblia que son omitidos. ¿Por qué? Porque no son importantes. Y número 2, ¿por qué razón no aparece su nombre? Porque eso lo hará adaptable a cualquier persona. Eso es adaptable, esta historia, para tu vida. Eso es adaptable, esta historia, para mi vida. Y es adaptable para las vidas de las personas que estarán viendo este video ahora o después. Por eso es que no aparece su nombre. Citas divinas. Tener una cita, querido hermano, es muy agradable. Tener una cita a veces resulta muy importante. Pensemos en una cita de trabajo. Tú tienes una hora de llegada, un día de llegada en el cual te citaron. Tú vas con una ilusión, tú vas con una esperanza de que te contraten, vas con cierto nerviosismo. ¿Qué tal una cita médica? Vas a veces un tanto preocupado porque, híjole, me he sentido mal, he sentido esto o aquello. Vas también un poco temeroso de que lo que escuches no sean malas noticias. Y la que todos nos gustan, ¿qué tal una cita romántica? Ahí sí hasta sonrieron, ¿verdad? En las otras dos nadie, pero en esta sí. En una cita romántica pues vas con una sonrisota, ¿verdad? Ahí sí te bañas, te perfumas, te pones lo mejor, vas preparado. Todos, queridos hermanos, hemos tenido alguna cita de estos ejemplos que yo le acabo de dar por lo menos una vez de cada ejemplo. Son citas acordadas previamente. Usted habla con el médico, qué día me puede recibir. Usted habla con el de recursos humanos, qué día voy a la entrevista. Usted habla con lo que se va a citar románticamente, qué día y dónde nos vemos. ¿Sabías que con Dios también hay citas disponibles siempre? ¿Sí? No vas a nunca encontrar que el Señor te dice: hoy no te puedo recibir. El doctor sí te dice: tengo lleno la agenda. La chica de la cita romántica te puede decir que no me estés molestando. Pero con el Señor siempre hay citas disponibles. Él hace todo lo posible, hermano, por organizar y porque se den encuentros cuando y donde menos tú te lo imaginas. Cuando menos lo esperes. Si lo analizas en fe, si lo meditas, si lo reflexionas a la luz de la palabra, te darás cuenta hoy que has tenido muchas citas con el Señor que tú ni siquiera habías pensado que eran. No es suerte, muchas veces piensas que es suerte. No es casualidad, muchas veces piensas que es casualidad. No lo es. Es Dios que quiere enseñarte algo porque te ha citado allí donde has llegado. Puedes tener una cita divina con el Señor en tu oficina. Puedes tener una cita divina con el Señor en tu salón. Puedes tener una cita divina con el Señor en el camión. Puedes tener una cita con el Señor en el mercado. Esta mujer tuvo una cita yendo a sacar agua. Si nosotros pudiésemos preguntarle a la samaritana: ¿te imaginabas que algún día yendo a sacar agua iba a cambiar tu vida para siempre? Ella te iba a responder que no. Porque no era la primera vez que pasaba por allí, no era la primera vez que iba a sacar agua, no es la primera vez que tú te levantas para ir a trabajar, no es la primera vez que tú te levantas y que tomas el mismo camino. Hermano, algún día el Señor puede sorprenderte y cambiar tu vida para siempre. Así que vamos a desmenuzar el desarrollo de esta cita divina. Versículo número 5 de Juan capítulo 4, y dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob
le dio a su hijo José. Entonces, conéctate a donde nos quedamos la semana pasada y el Señor por fin llega al lugar. ¿Cuántos días de camino recuerdas que era por la vía corta? 3. Después de 3 días, allí estaba el maestro. Estaba como siempre puntual. Y si tú te fijas, ¿quién llega primero? ¿Jesús o la mujer? Jesús. Jesús no llegó y la mujer ya estaba. El Señor llegó y después llega la mujer. Así que siempre, cuando haya una cita divina entre tú y el Señor, jamás le vas a ganar a Dios en llegar. Dios ya te estará esperando a ti. Incluso cuando nosotros venimos aquí a este lugar y invocamos su presencia, Él ya está aquí. Él nos está esperando a nosotros. Así que el Señor puntualmente está allí. El lugar donde se iba a llevar a cabo, ese era un pueblo de una ciudad llamada Sicar, de la región de Samaria. Este pueblo, esta ciudad, esta zona es histórica para los hebreos, porque ahí nos dice una parte que fue parte de la heredad que Jacob le da a su hijo José hace mucho tiempo atrás. Y si tú lees el libro de los Génesis, me parece que es capítulo 49, te podrás dar cuenta que después José pide que sus huesos sean enterrados en este mismo lugar. Entonces, para los hebreos esto es muy importante, esta zona, antes de que surgiera el conflicto entre judíos y samaritanos. Así que este lugar, hermano, ahora será recordado no solamente por Jacob y por José, sino será recordado por una mujer que no sabemos su nombre y que no era 100% judía. Porque en este lugar Jesús cambiaría muchas vidas de mucha gente para siempre. No menosprecies ningún lugar. No digas, Dios nada más me puede hablar en la iglesia. No digas, Dios nada más me puede hablar los domingos. No desprecies ningún día ni ningún lugar donde Dios se haga presente. Debemos de tener nosotros presente todas las veces y en donde Dios se ha mostrado. Eso es bien importante recordarlo. Jamás olvidarlo. Debemos de recordar aquí, por ejemplo, cuándo y dónde aceptaste al Señor como tu Salvador, porque eso cambió tu vida para siempre. No es así como que digas, pues bueno, un día así cualquiera yo caminaba y listo. No, el día que aceptamos al Señor, cambió tu vida para siempre. Y a lo mejor no fue en la iglesia, fue en otro lugar. Debemos recordar cuando el Señor te da una palabra clave en tu vida que necesitabas en ese momento, que era lo que anhelaba, lo que calmaba tu alma, tu ser, lo que trajo paz, amor y gozo. Debes de recordarlo siempre. ¿Dónde fue? A lo mejor fue en el hospital. Quien ha ido al hospital, Dios te puede hablar en el hospital. A lo mejor fue en unas funerarias, en una capilla de funerales. Allí, lugares donde no pensamos que Dios nos puede hablar. Ahí la mujer jamás pensó que Jesús se la iba a encontrar sacando agua. Imagina después a la mujer yendo a seguir sacando agua. ¿Tú crees que iba a menospreciar ese lugar? Fue importante para ella. Todos los días que iba a sacar agua recordaba, jamás olvidaré que aquí el profeta me habló. Versículo número 6. Y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. El pozo, hermano, era la pieza clave y perfecta que embonaba en esa escena. Un pozo. Este pozo tenía 30 metros de profundidad. No sé si tú alguna vez has visto un pozo físicamente, pero desde luego son profundos. Pero este tenía una profundidad todavía mucho más. 30 metros, trata de imaginar 30 metros de profundidad. Y este pozo, hermano, estaba alejado de la ciudad de Sicar 1 kilómetro. Y ese dato guárdalo. Alejado de la ciudad. Es decir, dentro de la ciudad de Sicar había un pozo. Pero ¿por qué la mujer estaba yendo a un pozo que se encontraba a 1 kilómetro de donde vivía? Es como si tú dijeras, aquí en la esquina hay una cafetería muy buena, venden muy buen café, pero yo no compro ahí, camino 1 kilómetro para ir a comprar ese café. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo mismo esto. Vamos a notar en estos versículos, hermano, la humanidad de Jesús. Si tú pusiste atención ahorita que leíamos, la humanidad de Jesús está bien presente. Recuerda que el escritor Juan ya nos dijo que el verbo se hizo carne, es decir, se hizo ser humano. Así que en estos próximos versículos estamos viendo a un Señor Jesús cansado, sediento y hambriento. ¿Alguien ha tenido esas tres y al mismo tiempo? Que llegas a tu casa y dices, estoy bien cansado, tengo un buen de sed, tengo un buen de hambre. Pues bueno, entenderemos al Señor Jesús a la perfección, porque dice, era la hora sexta, es decir, eran las 12 de la tarde, cuando el calor
empezaba a todo lo que da. La hora de mayor calor siempre será de 12 a 3. Entonces el mayor calor empezaba. Recuerda que el Señor ya estaba en el tercer día de caminar de Judea a Galilea, así que ya estaba realmente cansado y sediento. Y Él se sienta un momento a descansar y le dice a los discípulos, vayan y compren comida. Y Él pide agua. Él pide agua cuando los discípulos no estaban. Se encargó perfectamente el Señor de que cuando la mujer llegara, los discípulos no estuvieran. Sabiduría. A veces el Señor armará todo, hermano. Tú despides a tus amigos, tú le dices a tu familia, ya voy a descansar. ¿Por qué? Porque es momento de que estés a solas con el Señor. Tú y Él, nadie más. Y el Señor dice, bueno, los amigos como que ya me voy a mi casa, como que me entró una llamada, ¿sabes qué? Luego te hablo, otro día vengo, y de repente estás tú y el Señor. Contrario a lo que nosotros podemos pensar, recuerda que estamos en la vía corta, en la ruta del amor. Contrario a lo que podemos pensar, hay descanso en esa ruta. Dices, es la más corta, ¿por qué te cansarías? Bueno, son 3 días caminando de todas maneras. Hay descanso. Y un principio espiritual que debemos de aprender y que se debe aplicar con sabiduría es descansar. Debemos de aprender a descansar. No te lo digo yo, lo estamos viendo del Señor. Dice que vio el pozo y se sentó a descansar. Descansar no habla en un sentido de, ¿sabes qué? Me voy a retirar unos años, me voy a ir unos meses, ¿sabes qué? No cuentes conmigo, necesito vacaciones. No habla de abandonar tu lugar de trabajo ni tus responsabilidades. Eso no es descansar, de que no me hable nadie, me voy a ir a la montaña como ermitaño, no. Aquí el principio que debemos de aplicar para que funcione, y es lo mismo que hizo el Señor, es descansar, sí, pero descansar en Dios. Descansar en Dios. De toda la carga, de toda la demanda, de toda la presión que tú puedas llegar a sentir, sea lo que sea que hagas en esta vida, debemos todos aprender a descansar en Dios. Y Él nos dijo algo muy importante. Ve conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 30. ¿Ya llegaste? Y bien sencillo el maestro, porque mi yugo es fácil y ¿qué? Ligera mi carga. Eso es descanso. Eso es descanso. Venimos nosotros con una mochila bien pesada porque sucede que hacemos un buen de cosas en nuestras fuerzas y no hemos aprendido a llegar al pozo, a pedir de beber para descansar, sino que por muchos años cargamos esa mochila tan pesada y no descansamos. Llega un momento en el que no puedes más. Cuando tú revientas, ¿es por qué? Porque no has descansado en Él. Pero aquí el Señor te dice, hey, mi yugo es fácil y ligera mi carga, te lo cambio. Me dejas todo tu pesar, me dejas todos tus fracasos, me dejas todo lo que no te ha salido bien, me dejas todo lo que tú piensas que no ha estado correcto y yo te lo cambio por una carga ligera. No sé si alguna vez de ustedes, hermanos, han visto una película cristiana que se llama El Camino del Peregrino. El Camino del Peregrino habla básicamente de la vida cristiana. Es una persona que todos los días le va creciendo algo en la espalda hasta que llega a un punto en el que tiene una mochila, pero muy grande y muy pesada. Y él pensaba que estaba haciendo bien, que eran responsabilidades, que era cada vez más importante, y hasta que un día se encuentra con el Señor y le dice, todo eso lo has cargado por muchos años y así no es. Ven a los pies de la cruz y deja todo lo que te estorba y obedece al Señor. Así que eso es descansar en Él. El ministerio, yo le pregunto y se lo afirmo, ¿el ministerio es cansado y agotador físicamente? Mucho. Lo es, y mucho. Cuando pasamos a tocar, a cantar, cuando pasamos a compartir, hermano, te genera un desgaste. Tú dices, es que no estás corriendo, no estás brincando. Físicamente en tu cuerpo no sabría explicártelo, pero es cansado. Entonces, algo le pasa al maestro que su cuerpo dice, necesito descansar. Pero fijémonos nosotros, el Señor a la par nos está enseñando lo que es estar cansado,
pero seguir adelante. Amén. ¿Te puedes cansar? Sí. ¿Te debes de sentir cansado? Sí, natural. Pero aún con eso, ¿seguir qué? Adelante. No se sentó y le dijo Jesús al Padre, ya llegué, espérame tantito, mediodía, déjame recupero y entonces sí me mandas a la siguiente. Se sentó, inmediatamente entra, cansado, pero siguiendo haciendo la obra. Cansado, pero no abandonando. Cansado, pero siguiendo firme a la meta. ¿Por qué? Porque Cristo era un hombre, hermano, productivo. Cristo era un hombre productivo. Era tan productivo que sentándose a beber agua, dio fruto. Amén. O sea, ¿entendemos esto en fe? Lo que significa, hasta tomando agua, el Señor glorificaba al Padre. Y a veces nosotros, ¿qué es lo que queremos? Una semana, dormir, no me quiero levantar hasta mediodía, nadie me moleste. Puedes cansarte, pero hay que seguir dando fruto. Así que el Señor se sienta, toma aire un momento y aparece la mujer en cuestión. Y entonces sí, se lleva a cabo la cita planeada por Dios. Te recuerdo, no fue casualidad que la mujer llegara. No fue suerte que en ese horario la mujer apareciera y que Jesús ya estaba. Es una cita del Señor. Es un plan de Dios. Versículo número 7. ¿Qué sucede? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Primero, la mujer estaba sacando agua, fue a sacar agua del pozo en un horario que no era habitual. Eso hay que dejarlo en claro. A la hora sexta no era habitual sacar agua. Los judíos sacaban agua después de las 4 de la tarde, antes de las 6, que cuando terminaba su día, porque era cuando menos calor hacía. Pero ¿qué hace una mujer? Las mujeres no iban a sacar agua. ¿Qué hace una mujer a las 12 sacando agua del pozo? Eso significa que no quería la mujer que nadie, ningún hombre, la molestara. ¿Quiénes estaban en el pozo sacando agua? Los hombres. ¿Por qué la mujer va a un pozo que está a 1 kilómetro de distancia de donde vivía a las 12? Porque no se quería encontrar con ningún hombre que le faltara al respeto. Todo esto tiene una razón de ser, hermano. Era una mujer marginada de su propio pueblo. Ya lo veremos más adelante las causas cuando lleguemos a esos versículos. Pero una mujer marginada. Era una mujer que no era un ejemplo a seguir. Era una mujer que no era una persona por los cuales los padres, las madres tomaran a sus hijos y la vieran pasar por la calle y le dijeran, mira, cuando seas grande, debes de ser como esa mujer. No era una mujer así. Al contrario, los tomaban y le decían, si la ves en la calle, te vas para el otro lado. Si ella viene hacia ti y te habla, tú no le respondas. Era una mujer marginada. Y segundo, ¿qué sucede? Cristo elimina todas las barreras de discriminación. No nada más no la estaba discriminando por ser samaritana, que eso ya era muchísimo, sino que no la estaba discriminando de su sexo, es decir, de ser mujer. ¿Qué sucede? Los líderes religiosos en esa época tenían prohibido hablar con una mujer en la vía pública. Los fariseos, los saduceos, todo lo que usted quiera, no podían hablar con las mujeres en vía pública, menos con esta clase de mujeres. Porque si eso sucedía, si alguien los veía hablando con esa mujer, era el fin de la reputación de cualquier líder religioso. Ah, te vimos hablando con la mujer tal, te vimos hablando con esa samaritana, entonces perdía todo. ¿Sabe qué hacían los líderes religiosos más rigurosos? Cuando veían pasar una mujer, se tapaban los ojos. Dice un escritor muy famoso judío, cristiano, se llama Flavio Josefo, si usted tiene la oportunidad de leerlo, es una fuente bien confiable. Él decía que los líderes chocaban constantemente con las paredes porque iban con los ojos tapados, a tal punto de ellos pensaban de que si veo a una mujer me contamino, si veo a una mujer yo voy a perder todo lo que soy. Así que el Señor, fíjese,
No nada más estaba hablando con una samaritana, estaba hablando con una mujer. Jesús rompió esos impedimentos culturales. Los rompió. No le importó. Lo que impone la sociedad para el Señor no es ley. El Señor hace lo que el Padre le dice. Nadie se atrevía a hablar con una mujer. Pero él, hermano, se arriesgó, no importando que lo vieran, no importando que lo criticaran. Él se arriesgó a decirle, dame de beber, a iniciar la plática. No fue la mujer que le dijo, ¿y usted qué hace aquí? ¿Y usted quién es? Fue el Señor quien le dijo y le dirigió la palabra por primera vez. ¿Recuerdas cuando Andrés y Juan iban nada más atrás del Señor esperando a que volteara y el Señor le dijo, bueno, ustedes no se animan a hablarme, ¿qué buscan? Lo mismo sucede aquí, y esa vez yo te enseñé, el Señor siempre dará el primer paso. No me encontraron, no me amaron ustedes primero, yo los amé primero. Cuando hay una cita, hermano, y tú quieras decirle todo al Señor, ¿qué crees? Has llegado tarde, porque Él ya te ha dicho todo. Porque Él siempre habla a tu corazón y habla lo que necesitas. Y habla sin importar en dónde estás y qué día es. Y tú puedes decir, ay, qué bonito hablarle a la samaritana. El Señor se arriesgó. ¿Cómo me gustaría que alguien hiciera algo así por mí? Que alguien se arriesgara así, que no le importara. Hey, Cristo ya hizo lo mismo por ti. Cristo hizo lo mismo por mí, Cristo hizo lo mismo por nosotros. Mano, cuando nadie daba un quinto por ti, el Señor dejó su gloria. Cuando nadie daba un peso por mí, Él vino y dio su vida para que tú fueras amado. Amén. Así que esto que está pasando, tú también ya lo viviste. Y al Señor no le importó ni la burla, ni el escarnio, ni que lo criticaran, ni que Él iba a terminar sufriendo la peor cruz en la historia de la humanidad. No le importaba. Él lo que quería era acercarse a tu vida y en algún momento decirte, dame de beber. Eso fue lo que le dijo a la mujer, dame de beber. ¿Sabes? Para encuentros personales como este, Jesús siempre va a tener tiempo y espacio. Siempre. Dios, que es el dueño del universo, que hizo todo lo que existe y todo lo que ves, Él organiza millones de maneras para revelarse a ti. Él organiza millones de formas para hablarte. Por eso que esto que está sucediendo a la samaritana, tú y yo debemos de saberlo a la perfección y debemos de conocerlo y debemos de entender a la samaritana, y cuando veamos en el cielo decir, el Señor hizo lo mismo por mí. El Señor también se atrevió a decirme, dame de beber, sin importar que se burlaran de Él. También el Señor organizó muchas citas todos los días. Si tú quieres, pues todos los días puedes tener una cita con el Señor. Llegar. Y el Señor siempre te va a sorprender. No va a ser siempre en el mismo lugar, ni a la misma hora. ¿A quién le ha hablado el Señor en la madrugada? ¿A quién le ha hablado el Señor el lunes? Lloviendo, haciendo frío, calor, en tu escuela. ¿Por qué? Porque el Señor muchas maneras las organiza. Él planea todo para que escuches lo que tiene que decirte. Era importante que la mujer escuchara, dame de beber. Tú puedes decir en algún momento, cuando has decidido consagrar tu vida y que tienes que estar luchando con esta sociedad corrompida, tú puedes pensar, nadie me quiere hablar, nadie se quiere juntar conmigo por no ser como ellos, por no entrarle al alcohol, por no ir a las fiestas, por no decir groserías, por no participar de los temas que ellos participan, por no estar a favor de cosas que Dios dice no debo de estar a favor. Nadie me habla. Todos me miran feo porque tengo un pasado que me avergüenza. Todos así. Nos hemos llegado a sentir así. Todos me miran feo porque lucho en el presente con algo. Bueno, si ese es tu caso, hermano, ahí tienes a Dios todos los días diciéndote, dame de beber, para llamar tu atención. La mujer llegó y vio al Señor sentado y ella no esperaba que el Señor le hablara. Y tú llegas todos los días y dices,
otra vez esto, otra vez aquello, otra vez así, otra vez asá. Y tú quizá estás esperando que Dios guarde silencio, pero tú llegas a donde sea y el Señor te dice: hola, dame de beber. ¿Cómo estás? Quiere llamar tu atención, quiere recordarte que Él puede usarte en gran manera. Es un llamado de: puedo cambiar tu vida, puedo transformarte. Es una manera de recordarte que debes de cumplir el propósito por el cual fuiste diseñado. Dame de beber. Tú puedes decir: ay, qué mandón el Señor. No, en realidad el original dice: me puedes dar un poco de agua. Así que el Señor a ti te está diciendo: recuerda que ya di mi vida por ti en la cruz. Amén. Recuerda que fuiste elegido y llamado para algo importante. Así que no te desanimes, sigue adelante. Y todas esas palabras de amor que conocemos del Señor, Él nos las dice constantemente. Dios, hermano, sobrepasa toda barrera. Toda barrera que te ha impuesto la sociedad. Toda barrera que te ha impuesto tu propia inseguridad. Toda barrera que te han puesto los miedos. Hermano, el Señor la rompe. El Señor la rebasa. Porque Él es más grande que todo eso. Amén. Amén. ¿Tú quieres comprobar que esto sigue vigente? Te pregunto, ¿quieres comprobarlo? Vívelo. No te quedes con esta historia, no te quedes con lo que yo te platico. Vive que los encuentros con Dios siguen estando vigentes. Que no son algo del Antiguo Testamento, que no son algo del Nuevo Testamento, que es algo hoy. Los encuentros, las citas con el Señor te espera todos los días, hermano. ¿Y sabes cuál es lo más importante? Que después hizo la samaritana guiar a otros a tener citas con Jesús. Si tú dices: yo quiero llevar a otros, pero tú no tienes citas con el Señor, no vas a saber a dónde los estás llevando. No vas a saber cómo decirles, cómo hablarles, cómo enseñarles. Primero tenlas tú. Y si tú dices humildemente: yo tengo citas con el Señor todos los días, entonces estás preparado para ir y decirle a los demás: hay alguien que quiere tener una cita contigo. Hay alguien que te ha estado buscando y que ha hecho todo lo que estás pasando y que ha provocado todo lo que estás viviendo porque quiere hablarte. Porque necesitas reconocer la voz de Dios diciendo: dame de beber. Si yo llego a mi casa y le digo a mi madre: dame de beber, me va a soltar un zape. Pero tú debes de saber, así con esa imposición, tú debes de saber que todos los días a ti el maestro te habla y te está diciendo: dame de beber. Y tú debes de entender y te debe de nacer en amor que hay otros que necesitan entender que muchas situaciones en su vida es un dame de beber. Y solos no harán, solos no lo harán. Nosotros necesitamos guiarlos. Versículo número 8 dice: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Solo estaban entonces Cristo y la mujer de una forma sana. Siendo la mujer, ¿sabes qué era? Y que más adelante veremos que el Señor planeó de forma sana una cita con la mujer, porque quería cambiar y quería sanarla. Y lo importante es después. Dice: y los discípulos se habían ido a comprar comida, se habían ido a la ciudad. Recuerda, Sicar era el pueblo, ellos se habían ido a la ciudad, que por lo menos estaba a 1 kilómetro de distancia. Una de las tareas asignadas a los discípulos era ir a comprar comida. Y dices: a ver, ¿cómo? Y esto es lo hermoso. ¿Por qué? Ellos ya bautizaban. Estamos leyendo que ellos bautizaban, que ellos predicaban, que ellos ya estaban en un nivel y en un conocimiento no de principiantes. Y resulta que dice Juan: nosotros íbamos a comprar la comida. Eso es hermoso porque se llama humildad. Seguían siendo serviciales y humildes y obedecían al Señor. El Señor les dijo: yo aquí los espero, no porque ya estuviera viejito el maestro, ¿sí, verdad? Como que dices: no, yo ya no aguanto, ya no regreso. No, ustedes vayan de aquí. Y el Señor no les reveló porque ahorita va a venir una mujer. De hecho, cuando llegan los discípulos se sorprenden.
Así que les dicen, ustedes vayan a comprar comida, por favor. Y los discípulos jamás dijeron, no, yo ya no estoy para eso, Señor, ¿qué pasó? Si hace 4 días atrás le prediqué a 5 y bauticé 4. ¿Cómo me mandas a comprar comida? Hay que notar el trasfondo espiritual de esto. Los discípulos, ¿qué nacionalidad tenía también? ¿Eran qué? Judíos. Los discípulos eran judíos. No eran egipcios, no eran italianos, eran judíos. Eso quiere decir que ellos también crecieron con odio y rencor hacia los samaritanos, ¿sí? Hasta que un día ellos se encontraron con el Señor y les enseñó. Y habló a su corazón. Y tú dices, hasta ahorita los discípulos no habían pisado Samaria. Y en efecto, hasta ahorita los discípulos no habían pisado Samaria. Era fácil. Es como si tú y yo dijéramos, el Señor nos está hablando del amor, del perdón, del amor, del perdón. Llegará un punto en el que tienes que aplicar el amor y el perdón. Así los discípulos. El maestro les enseñó todo el tiempo. Hay que amar a los enemigos. Hay que bendecir a los que nos maldicen. Llegó el momento en que tenían que demostrarlo. Discípulos judíos en tierra de samaritanos. Entonces puedes decir, pero es que para el Hijo de Dios era fácil. Bueno, fíjate en los discípulos. Fíjate en ellos. El Señor los ponía a prueba, les ponía retos que mostraban que ellos todos los días morían a su vida y le daban más espacio al Señor. Les dijo, vayan por comida. Vayan por comida. Sin darse cuenta, querido hermano, ellos ya estaban siendo transformados. Sin darse cuenta. Porque de odiar a los samaritanos estaban en tierra de ellos comprando comida. Y a veces Dios nos pone esas pruebas, ¿sí o no? Ellos abandonaron su rivalidad por obedecer a Cristo. Porque ellos bien pudieron haber dicho, yo a Samaria no te he contado. Pedrito, que era el más extrovertido de todos, poderle haber dicho, perro, Señor, mejor perro, a mí no me lleves ahí. Así que el Señor tampoco les dijo, oye, pues, vamos a ver a dónde le paramos, ¿no? A ver a dónde caemos, a dónde terminamos. No, el Señor les dijo, vamos a ir a Samaria. Y los discípulos sabían y conocían y les costó quizá trabajo, como a ti te cuesta trabajo, como a mí me cuesta trabajo, pero dijeron, sí, Señor. Y cuando llegaron, ¿saben qué? Hasta este punto yo los acompaño. Es momento de que vayan ustedes a comprar la comida solos. Ay, ahorita que veo un samaritano, ay, ahorita que veo esto, ¿no? Llegaron y a lo mejor los iban insultando en el camino, ¿verdad? A lo mejor en 2, 3 lugares no les quisieron vender comida, pero ellos obedecieron al Señor. A la primera, hermano, que no te salgan las cosas, no debes de abandonar. No debes de regresar y decir, ya ves, Señor, para eso me mandaste. Habrá veces en que tú quieras hacer algo, tú intentes hacer algo y el de allá te rebote. Eso no es motivo para que dejes de obedecer al Señor, porque el Señor todo lo organiza para tu transformación. Los discípulos estaban siendo transformados y ellos no se daban cuenta. Dios te está transformando sin que tú te des cuenta. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 19. Mira cómo estos 2 discípulos que estuvieron en Samaria comprando comida, lo entendieron poco tiempo después. ¿Y qué es lo que declaran? 4:19 de Hechos. Y dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Ajá. Estos mismos discípulos que estuvieron en Samaria, ¿te imaginas? ¿Qué haces aquí? Lárgate, judío apestoso. No te quiero, vete a tu pueblo. Ellos entendieron que era necesario obedecer a Dios. Dios les había dicho, vayan a este pueblo y tráiganme comida porque tengo hambre. Ellos no regresaron con las manos vacías. Regresaron ofendidos, insultados, maldecidos, pero ¿sabes qué? Obedeciendo a Dios. Y eso lo subió un escalafón en su transformación. Si ellos rechazaban esto,
no hubieran llegado a ser lo que fueron. Date cuenta, querido hermano, que a todo lo que Dios te manda hacer es para tu transformación. Todo lo que Dios te mande hacer es para tu transformación. Y que muchas veces, por no decir todas o casi todas, notamos que Dios está obrando con nosotros con esos pequeños detalles, porque este es un pequeño detalle. Cualquiera podría haber dicho, no pasaba nada. ¿En realidad crees que no pasaba nada si no lo hacían? Sé honesto. Y no pasaba nada si no obedecían al maestro de tráeme comida porque tengo hambre. Se me antojó un McDonald's y el único McDonald's está en la ciudad de Sicar. Ay, maestro, no me hagas eso. Es más, prefiero ir a pescar, me regreso, no sé, al río y te lo traigo a las brasas si tú quieres. Quiero lo que está en la ciudad de Sicar, por favor. Pequeños detalles que traen grandes cambios. Cuando tú te atreves a iniciar el proceso de transformación, hermano, vas a hacer lo que antes no te atrevías a hacer. Antes no oraba por antes no saludaba a antes le regresaba el insulto a Cuando estás en proceso de transformación, empezarás a hacer lo que antes no hacías y dejarás de hacer lo que antes hacías que estaba mal. Eso es transformación. Ahora, piensa un momento en esta noche. ¿Cuántas veces nos hemos perdido ser transformados por no obedecer a Dios? Yo diría que muchos. Por decirle y responderle a Dios cuando nos manda a hacer algo. No, yo no voy, Señor. No, yo no lo voy a hacer, Señor. No, yo no puedo hacerlo, Señor. No, yo no quiero hacerlo. ¿Cuántas transformaciones nos hemos perdido? Que los discípulos pudieron decirle al Señor, no quiero, sí. No puedo, sí. No lo hago, sí. No voy, sí. Pero ellos dijeron, sí voy. Y se fueron siendo unos, pero regresaron siendo otros. En el mismo día. Hermano, no te pase por la cabeza nunca menospreciar un solo día. Porque te aseguro que así como saliste de tu casa, Dios puede regresarte siendo otro para ti. Todo esto pudieron haber dicho los discípulos, vencidos por su orgullo. Pero no, ¿qué dijeron? Prefiero abandonarme en fe, en fe. ¿Voy a perder mi dignidad? Tal vez. Pero voy a ganar y que pase lo que Dios quiera y te abandones. Solo la fe nos puede hacer libres de cualquier tipo de pensamiento y actitud. Solo la fe. No lo dejes a tus fuerzas. No lo dejes a tu conocimiento. Solamente la fe. Hazlo en fe. Todos los días. Cuando tengas que obedecer al Señor. Cuando quieras obedecer al Señor. Cuando estés dispuesto a obedecer al Señor. Hazlo en fe. Solamente así dará resultado. Lo que te decía. Aquellos hombres llegaron a ser apóstoles de la iglesia, estos que fueron a comprar comida, llegaron a ser apóstoles de la iglesia, no solamente por congregarse todos los días, no solamente por orar todos los días, no solamente por leer las escrituras todos los días, llegaron a ser apóstoles de la iglesia por detallitos como estos, por transformaciones como estas. Así que nosotros sabemos cómo queremos llegar al cielo, siendo los mismos o volteando y mirando y diciendo, verdaderamente Dios ha obrado en nuestras vidas. Así que no nos queda más que obedecer y ver cómo Dios actúa en nuestra vida. Ponte de pie, hermano, deja ahí tu Biblia. Si tú quieres darle un aplauso a Dios, Él lo recibe, porque Él es digno de toda gloria, honra, poder y majestad.